Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Comenzamos y hoy terminaremos también con este video en la primera epístola a los tesalonicenses, leyendo los 5 capítulos de esta epístola, avanzando sobre el corazón abierto del apóstol Pablo para con el amor que tenía con esta iglesia. Les agradecemos a ustedes por estar ahí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Portavoz que se suma hasta el final de la serie como patrocinador de la serie, teniendo 2 de sus Biblias en pantalla. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a invertir, Señor, a edificarnos con tu palabra, leyendo la primera epístola a los tesalonicenses. Señor, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por 1, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Dios, y juntos decimos amén. Y así vamos a arrancar con el capítulo 1, que es el saludo y la fe y el ejemplo de las tesalonicenses en sus primeros capítulos. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, este Silvano es Silas, es otro nombre de Silas, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y fíjense cómo aquí nos habla de que Dios resucitó a su Hijo. Dios resucitó a su Hijo. Aquí la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, y luego la segunda, que es el Hijo. La Trinidad completamente en manos de Pablo, y hablando también del Espíritu Santo, como aquellos que recibieron del Espíritu Santo demostración de poder cuando Pablo fue a predicarles el Evangelio. ¿Por medio de qué, Rodo? De prodigios y señales que seguían y siguen y seguirán haciéndolo, seguirán a la predicación del mensaje del Evangelio. Así nos metemos en el capítulo 2, titulado Comportamiento de Pablo como ministro de Jesucristo. Y dice así: Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios por en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así
así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Y fíjense, vamos a ponerlo en el comentario, debemos agradar a Dios porque Él examina nuestros corazones. Es indispensable para retroalimentar nuestro temor de Dios que podamos allí adorar a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, como bien lo dice aquí, porque Él examina nuestros corazones. Es tan importante. Debemos agradar a Dios porque Él examina nuestros corazones. ¿Lo pusiste en el comentario? Sigamos entonces. Versículo 5. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Y de qué se trata, Rodo, esto que dice? Tiene que ver con que, bueno, al ir a predicarles, decirles a la iglesia que los sostengan económicamente o que les den, bueno, allí provisiones o lo que sea, demandándoles como una obligación, porque el obrero es digno de su salario. Pero Pablo, como lo leímos también en la epístola a los Corintios, decidió no serle carga a las iglesias, sino tratar de trabajar con sus propias manos para su sustento y los que estaban con él, lo cual es una honra para el apóstol Pablo. No está mal lo otro, pero Pablo decide no hacerlo, para no ser carga a la iglesia y recibir de Dios una mayor recompensa y honra. Va a seguir diciendo el versículo 7, más bien, demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido de impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Fíjense, Pablo trabajaba en su oficio y de esa manera se sustentaba para no ser una carga para la iglesia. Y esto es tan digno, es tan bueno hacerlo. Ustedes son testigos, versículo 10, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Y ahora Pablo da gracias a los tesalonicenses, diciendo desde el versículo 13 hasta el final del capítulo, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pero ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son gloria y nuestro gozo. Dice, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Por qué, Rodo? Porque ellos son la evidencia del trabajo desinteresado que daba el apóstol Pablo y sus colaboradores, ir a predicarles el Evangelio, promover el crecimiento espiritual en ellos, levantarlos como siervos de Dios, enseñarles el temor de Dios. Ellos eran justamente su gloria y el gozo del Señor. Por eso
nuestra gloria y el gozo en el Señor está en servir a los demás. Ponelo en el comentario. Nuestra gloria y el gozo en el Señor está en el servir a los demás. Bueno, espero que todos estos comentarios y que digamos lo que ponemos allí y anotamos y te digo ponelo en el comentario puedan ser una arenga a ti y a mí para comprometernos más con el Señor. Comenzamos ahora con el capítulo 3, que tiene que ver con el interés de Pablo por sus hijos en la fe y una exhortación a la santidad. Y va a decir el capítulo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecernos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Y dice, pues ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de día y de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y ahora se meterá en el capítulo 4, siguiendo con el hilo conductivo de lo que decía anteriormente, y va a seguir diciendo: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pero ustedes saben ¿qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús? Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Y está hablando de la fornicación, de la impureza sexual, de poder guardar nuestros, aparato reproductivo, allí nuestros genitales, para el uso en la voluntad de Dios dentro del matrimonio, alejados de la fornicación, de la prostitución, etcétera, bien lejos de eso y ser santos. Pero me gusta cómo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ponerlo en el comentario, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces va a seguir diciendo el versículo 6, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos, y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado.
pecado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y fíjense, ¿no? Tremendo, ¿no? Es ser una persona honrada, trabajadora, que pueda bendecir a otros más que pedir y obligar que los bendigan a ellos. Tremendo. Esto es lo que yo quiero para mi vida constantemente. La venida del Señor es el título del versículo 13 en adelante y también lo hablará en el capítulo 5 en la primera parte. Vamos a seguir derecho y dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que duermen aquí son los que murieron en Cristo. Y dice así: para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con esta palabra. Por eso, la muerte para nosotros es un problema resuelto. Ponelo en el comentario. Para los creyentes en Cristo, la muerte es un problema resuelto. Sí, ponelo allí, una tremenda bendición. Capítulo 5, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puestos la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Y ahora vendrá la parte de los deberes prácticos de la vida cristiana, la oración de Pablo por los tesalonicenses y los saludos y la bendición final. Y terminamos con el video y del capítulo 5 y la epístola a los tesalonicenses. Y dice así, versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y allí
termina la primera carta a los tesalonicenses que forma parte del canon del Nuevo Testamento. Y seguiremos en el próximo capítulo de esta serie, en el próximo video, con la segunda epístola a los tesalonicenses, que es corta, y comenzaremos con algunos capítulos del libro de la epístola a Timoteo del apóstol Pablo. Así que le damos gracias a ustedes por estar ahí, también a nuestro gran Dios por su providencia de salud en este trabajo para con mi familia y todo lo demás, también a aquellos que apoyan nuestra familia económicamente con un breve aporte, una ofrenda del corazón, así como vemos aquí en la Biblia, que son gente que voluntariamente quiere bendecirnos. Realmente le agradecemos porque todo ayuda en esto que es el trabajo que estamos haciendo. Más allá del patrocinio de la editorial Portavoz también, que tenemos aquí 2 de sus Biblias en pantalla hasta finalizar la serie, y también el resto de nuestros patrocinadores, a quien te pido que los veas a continuación, pero que no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!